Bueno, como les, este, esta semana vamos a hablar acerca de un artículo del Centro de Control de Infecciones Europeo eh, que habla sobre reinfecciones por COVID. La verdad, me pareció un artículo re interesante, muy actual, porque hay todavía como muchas incógnitas, hay muchas dudas acerca de lo que sería la definición de una reinfección, si se trata de una reinfección verdadera o no, o si es por ahí, digamos, la, la detección de ¿cómo se llama? De un ARN viral que no está produciendo infección, pero que todavía está circulando, o si se trata de una primoinfección que, digamos, está todavía presente. Así que es un artículo muy actual, es del 21 de septiembre, como siempre les coloco la portada, y los objetivos, digamos, del artículo es precisamente hacer una definición de lo que sería eso, de lo que sería una reinfección, eh, qué tan comunes son, qué tan frecuentes son, qué se sabe acerca de la transmisión progresiva, que me parece uno de los temas más importantes a tratar, es decir, una vez tenemos una reinfección, ¿cómo se maneja el tema de los contactos estrechos? El paciente, digamos, con reinfección eh, puede, digamos, potencialmente infectar a otras personas o por el hecho de tener, digamos, inmunidad, porque tiene, digamos, no digamos inmunidad, más bien como tiene títulos de anticuerpos, eso disminuye la posibilidad de que la transmita. ¿Y qué significa, digamos, una reinfección precisamente para la inmunidad adquirida, para aquellos pacientes que tienen títulos de anticuerpos y que hicieron seroconversión? Entonces, cosas puntuales que el artículo señala antes de entrar en la parte más interesante es, como definición, tienen pacientes que tienen una PCR positiva, pero con el antecedente de haber tenido una infección previa por COVID, diagnosticada por laboratorio o por sospecha, eh, y que tuvieron una negativización, una PCR negativa en el intermedio, o que tuvieron una recuperación clínica, tuvieron un alivio sintomático. Es decir, que estuvieron, digamos, un periodo con resolución de los síntomas y estuvieron asintomáticos. Con respecto a la posibilidad, el tiempo de detección, digamos, del ARN viral en sangre es muy variable y y está, digamos, documentado de que se puede detectar hasta 104 días después del inicio de los síntomas. El hecho de que una PCR salga positiva no es el equivalente a que estemos hablando de una infección activa, especialmente en los casos de reinfección. Eh, por otra parte, también se ha informado, digamos, la posibilidad, en los casos de estos pacientes que les dije que tuvieron en el intermedio una PCR negativa, se ha documentado también, digamos, la posibilidad de PCR negativas intermitentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que cuando la carga viral no es lo suficientemente alta, o cuando, por ejemplo, el valor que se obtiene está cerca del límite del punto de corte de la prueba, puede salir negativo y no necesariamente quiere decir de que la primoinfección se haya solucionado. Entonces, el problema, digamos, para definir las reinfecciones es precisamente esto, que no hay unos criterios específicos para hacer una buena definición y que existe la necesidad de realizar pruebas más avanzadas para poder confirmar la primoinfección, como sería el caso de realizar un cultivo viral o realizar una prueba de secuenciación del genoma del virus para poder, digamos, confirmar de que se trata efectivamente de una reinfección, siempre colocándolo en el contexto del paciente. Esta es la parte más interesante y sí, listo. Esta es la parte más interesante y es que cuando hablamos de casos de reinfecciones en el mundo y hasta la fecha de publicación del artículo solamente hay 6 casos confirmados.
Yo pensé que era una mayor cantidad, digamos, de reinfecciones las que habían, pero casos confirmados, completamente seguros de que se trata de reinfecciones, solamente hay estos 6. Y sería uno en Hong Kong, uno en Estados Unidos, uno en Bélgica, uno en Ecuador y 2 en India. Con respecto a las características de los pacientes, en general son pacientes más jóvenes de la media que teníamos. Son pacientes que los más jóvenes tienen 25 años y el paciente más adulto tiene 52. Que en general de estos 6 pacientes solamente uno tenía comorbilidades. Que aparte, digamos, de los 6 pacientes, 4 desarrollaron síntomas y 2 estuvieron asintomáticos en la primera infección. Y en la segunda infección, en la reinfección, 3 también tuvieron síntomas y 3 estuvieron asintomáticos. Que en todos los casos realizaron una PCR intermedia que fue negativa. Así que cumplen con ese criterio de tener una PCR inicial positiva, luego una intermedia que negativizó y luego tienen otra PCR que está positiva. Y que no a todos se les realizó estudios serológicos para confirmar, digamos, que hubieran desarrollado anticuerpos, ni tampoco cumplieron con el seguimiento suficiente para confirmar que hubieran hecho seroconversión. Que seroconversión, como ya ustedes saben, es que se realiza una prueba, se realiza, digamos, una medición de anticuerpos dentro de un periodo de tiempo, generalmente 2 semanas, y se espera que haya una elevación de los anticuerpos con respecto al antígeno de hasta 4 veces el valor, y eso nos indica, digamos, de que hay un fenómeno de seroconversión o de neutralización. Entonces, específicamente, por ejemplo, el paciente de Hong Kong era un paciente masculino de 33 años sin comorbilidades que tuvo un primer episodio con síntomas y signos clásicos de COVID que por cuestiones de logística tuvo que estar internado para poder cumplir el aislamiento, pero que tuvo resolución de síntomas, que le hicieron una prueba de serología a los 10 días de evolución de los síntomas, pero que salieron negativos y nunca se repitieron. Tuvo, como les dije, una negativización, una PCR negativa, fue dado de alta, se había reincorporado a su trabajo habitual y que cuando estaba en plan de poder realizar un viaje al exterior, se hizo una PCR, se hizo un testeo como screening para poder viajar y le salió positivo. El paciente se vuelve a internar, en esta segunda internación está completamente asintomático, le hacen un seguimiento a través, digamos, de pruebas serológicas. A los 5 días de haber tenido la internación por la PCR positiva, ya tenía títulos de anticuerpos y termina siendo fenómeno de seroconversión. Y a este paciente le hicieron una secuenciación del genoma y lo que encontraron es que si bien la cepa, digamos, del virus pertenecía, digamos, al mismo linaje de la primera infección, había una diferencia de hasta 24 nucleótidos entre la primera y la segunda cepa, por lo cual se trataba, digamos, de un virus diferente y que era una reinfección verdadera. El caso del paciente de Estados Unidos se pone un poquito polémico por lo siguiente. Se trata de un hombre de 25 años que tuvo un primer episodio con signos y síntomas clásicos, pero que no sé por qué la prueba de PCR se hizo de forma muy tardía. Se hizo a los casi 24 días de evolucionado que llevaba el cuadro. Nunca le realizaron pruebas de serología y de hecho tuvo una resolución bastante rápida de los síntomas, creo que como a los 5 días más o menos. Se sentía mejor, le hicieron una nueva PCR que había dado negativa, así que le habían dado de alta. Tuvo en el intermedio un periodo de 48 días más o menos, en donde estaba mejor, y el segundo episodio es mucho, digamos, peor que el primero, en el sentido de que tiene síntomas respiratorios muy marcados, se termina internando, evoluciona con desaturación, con requerimiento de oxígeno, con una radiografía de tórax que muestra que tiene una neumonía típica, así que la segunda manifestación fue peor que la primera. En esta segunda internación se le hacen
pruebas de serología en donde confirman que desarrolla anticuerpos y que hace también fenómeno de seroconversión. Y la parte polémica es que se realiza una secuenciación del genoma, encuentran de que, al igual que el paciente anterior, pertenece a la misma cepa viral, y que la diferencia, digamos, entre uno y otro era solamente 7 cadenas de nucleótidos. ¿Qué pasa? Que lo que los autores del trabajo de Estados Unidos defienden es que habitualmente cuando un virus muta, digamos, un paciente está infectado y el mismo huésped mantiene, digamos, esta infección por mucho tiempo, lo que vamos a ver es mutación de las cadenas de nucleótidos de 2 cadenas por mes. Cuando ellos hacen la extrapolación de lo que se debió esperar que mutara a la diferencia que había entre la primera infección y la segunda, excede, digamos, el número de cadenas que se esperaban, que se esperaría que tuviera si fuera la misma infección. Así que por eso, digamos, ellos defienden de que es una segunda infección. La paciente de Bélgica es una paciente de 51 años, es la única que tenía comorbilidades, es una paciente que utiliza corticoides inhalados por un problema de asma, y lo interesante de ella es que tuvo un primer episodio en donde los síntomas los tuvo de forma prolongada. ¿Vieron cuando hablamos del síndrome de post-COVID? Bueno, ella tuvo síntomas en este primer episodio por 5 semanas. Se trató efectivamente, digamos, de una infección, digamos, con un COVID posagudo, más de 3 semanas, menos de 12, y que no le realizaron pruebas serológicas en la primera internación, pero en la segunda, cuando vuelve a desarrollar síntomas, le repiten la PCR, no se interna porque este segundo episodio fue más leve, y de hecho, mientras que el primer episodio fue prolongado, que duró más de 5 semanas, este segundo episodio a la semana ya tenía resolución de los síntomas. A esta paciente también se demostró que desarrolló anticuerpos, que realizó seroconversión en el segundo episodio, y en la prueba de secuenciación genómica encontró que se trataban de 2 cepas virales completamente diferentes que no pertenecían al mismo linaje. El paciente de Ecuador era un paciente de 46 años, masculino. Edgar, una pregunta, en realidad es para todos, para Celia también. ¿Esto quiere decir que hay un montón de tipos de coronavirus circulando que son diferentes? Y si se tratan de reinfección, claro, sí, pueden ser diferentes cepas virales. Es lo que demostró, digamos, lo que pasa es que no a todos estos pacientes, no a todo paciente con coronavirus se le realiza una secuenciación genómica. En estos pacientes se realizó más que todo como para confirmar de que se trata de una reinfección. Pero sí, o sea, de hecho, la cepa del virus que inició en China no es la misma que nos llegó a nosotros cuando se realiza una secuenciación genómica. El virus fue mutando a medida que fue pasando por los diferentes países y a medida que fue transcurriendo el tiempo. Bien. Bueno, el paciente de Ecuador es un paciente, como les dije, de 46 años, inmunocompetente, que tuvo un primer episodio con signos y síntomas clásicos, que le hicieron unas pruebas de serología muy temprano, solamente tenía 4 días desde el inicio de los síntomas y que obviamente estaban negativas, nunca se repitieron después de eso, y que tuvo también resolución de los síntomas, una PCR negativa, se había reincorporado completamente, digamos, a su rutina habitual, y que estuvo expuesto a un contacto estrecho, un familiar que dio positivo para COVID. A los 2 días de tener este antecedente del contacto estrecho, el paciente desarrolla síntomas, se interna, se hace una nueva PCR, salió positiva, y en esta segunda internación el paciente tuvo síntomas más graves comparado con la primera infección, pero no tuvo requerimiento de hospitalización a diferencia del paciente de Estados Unidos. Se manejó completamente ambulatorio, pero los síntomas fueron como más graves que la primera vez. En el seguimiento también desarrolló anticuerpos, hizo seroconversión
Y en el segundo, y cuando se hizo la secuenciación de genoma del virus, encontraron de que se trataban de dos cepas completamente diferentes. Y por último, los pacientes de India, que me parece muy interesante para aplicar, era un masculino de 25 años, una mujer de 28, que ambos son trabajadores del área de la salud. Siempre estuvieron completamente asintomáticos, eran personal que trabaja en el área COVID, trabajan manejando pacientes COVID, y que la detección, digamos, de la PCR positiva se hizo porque el hospital con el que trabajan, como parte de las políticas que aplican, realizan pruebas de screening en sus empleados y salieron justo ambos positivos. Cumplieron con el periodo ¿cómo se llama? Que recomienda el Ministerio de Salud de India con respecto, digamos, a cuarentena. Tienen ambos dos PCR negativas, no les hicieron nunca pruebas de serología, terminan reincorporándose a otra vez atender pacientes COVID, estaban completamente asintomáticos atendiendo pacientes y en una nueva prueba de tamizaje vuelven a dar positivo. En el caso de estos dos pacientes, lo que no estaba, el primer paciente, el de 25 años, el masculino, no tenía todavía, digamos, confirmado que se tratara de una cepa diferente, de una cepa viral diferente, pero por lo menos habían detectado que había 9 cadenas de nucleótidos diferentes entre una y otra, así que lo más probable es que se interpretara que era diferente. Y en la segunda paciente, no solamente, digamos, tenía una diferencia en 10 cadenas de nucleótidos, sino que además tenía variantes genéticas en los receptores de unión, digamos, a los grupos, digamos, a los grupos de unión, así que nada, se interpretó de que también eran dos infecciones completamente diferentes. Lo que me parece increíble es eso, que solamente hayan 6 casos a pesar de todo el tiempo, digamos, que ha transcurrido. Entonces, en resumen, en la mayoría de los pacientes hay desarrollo de anticuerpos y hay seroconversión entre los días 10 y 21 desde el inicio de los síntomas. La mayoría de los pacientes desarrollan anticuerpos, más del 91% de los pacientes. Y hay fenómenos de seroconversión en más del 90% desde de aquellos pacientes, digamos, que presentan una infección primaria. Con respecto, digamos, al tiempo de permanencia de los niveles de anticuerpos, cuando se hicieron seguimiento de estos pacientes, que fue hasta el día 94, detectaron la permanencia de los anticuerpos. El punto máximo lo alcanzaron entre las 3 o 4 semanas desde el inicio de los síntomas y en general los títulos pueden permanecer estables hasta 4 meses. Sí, el fenómeno de seroconversión va disminuyendo con el tiempo y la magnitud de la respuesta, digamos, de los anticuerpos parece estar asociada con la gravedad de la enfermedad. Es decir, que un paciente con un COVID leve o que estuvo asintomático desarrolla, digamos, menos títulos de anticuerpos o tiene menor inmunidad o no es tan duradera. En un estudio que realizó Wang y colaboradores, detectaron de que los títulos de anticuerpo eran menores en los pacientes con enfermedad leve al compararse, digamos, con aquellos que tuvieron COVID grave, como confirmando, digamos, esta afirmación. ¿Qué datos tenemos que tener en cuenta para poder, digamos, hablar de una reinfección? Más o menos siguiendo lo que hablamos de los pacientes previamente, de los casos anteriores, tener en cuenta la edad, el sexo, si tuvieron, digamos, una posible exposición, como el paciente que tuvo, ¿cómo se llama? Un familiar con un COVID positivo, o, por ejemplo, aquellos que tuvieron exposición laboral, que fueron los médicos, los trabajadores del área de la salud, describir bien cuáles fueron los síntomas, cómo fue la evolución del cuadro clínico, si hubo resolución o no en el intermedio, parámetros de laboratorio que confirmen de que esta segunda infección nos orienta a pensar en una infección aguda. En el caso, por ejemplo, del paciente de Hong Kong, por poner un ejemplo, cuando se internó, a pesar de que estaba asintomático, tenía, por ejemplo, una PCR elevada en el segundo periodo de infección.
lo cual, digamos, podía ponerlo en el contexto de pensar en que tenía parámetros inflamatorios de una infección aguda. También la presencia de comorbilidades, el tiempo transcurrido entre una infección y la otra, son cosas que hay que dejar bien registradas. El tipo de prueba, por qué se le realizó, el momento en el que se realizó. Por ejemplo, aquellos pacientes que la segunda infección consultaron porque desarrollaron síntomas, comparados con aquellos que digamos que se lo hicieron porque se hizo una prueba de tamizaje, digamos, son cosas que ayudan a establecer diferencias. El desarrollo de anticuerpos, los valores que lograron, si hubo o no seroconversión. El artículo también sugiere realizar pruebas serológicas pareadas entre la primera y la segunda infección, si es posible, preferiblemente en los días, en la primera infección 0 y 14, y en la segunda infección en los días 0, 7 y 14. Realizar un cultivo viral para confirmar si efectivamente estamos hablando de un virus que sea viable, y realizar una secuenciación del genoma, lo que les había dicho de que se espera que el virus, el mismo virus, pueda mutar hasta 2 cadenas de nucleótidos por mes. La secuenciación es la que nos ayuda, digamos, a poder establecer más que todo si se trata de una verdadera reinfección. Entonces, este cuadrito lo que hace es mostrar en grandes rasgos lo que les acabo de decir. Un primer episodio con una prueba de PCR positiva, ya sea paciente sintomático o asintomático. Un segundo episodio con una prueba de PCR positiva también. Si en este segundo episodio, que puede ser porque el paciente desarrolló síntomas, termina la prueba de PCR es negativa, podemos excluir la reinfección. Pero si se trata de una PCR positiva, hay que tratar de poner en contexto al paciente utilizando todas ¿cómo se llama? Los datos que les hablé anteriormente. Hacer una buena evolución clínica de todos los signos y síntomas, mirar a ver si tuvo PCRs previas que fueran negativas o no, hacer una secuenciación de genoma, etcétera. Todos esos son datos que nos ayudan a determinar si de verdad se trata de una posible reinfección. Entonces, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, podríamos estar hablando de falsos positivos. Suena polémico. Es una probabilidad muy pequeña, pero hay que tener en cuenta de que las pruebas pueden dar falsos positivos también, porque se asocian a contaminación en el momento de la recolección, trasplante o análisis, o inclusive a error humano por haber, digamos, hecho un mal registro de la prueba. El periodo que haya transcurrido entre el primer episodio y el segundo, cuando hablamos de un periodo más largo de tiempo entre la primera infección y la segunda, es más probable que se trate de una reinfección. Cuando el periodo es más cortito, como por ejemplo el paciente de Estados Unidos, que fue el que les dije que fue el más polémico porque tenía menos de 50 días, disminuye un poco la posibilidad de que se trate de una reinfección verdadera y existe más probabilidad de que sea el mismo probable episodio primario que se está redetectando. Esto que yo la verdad no lo manejaba tanto para poder, digamos, hacer una buena confirmación de que se trata de, que, digamos, el hecho de que salga positiva la PCR no siempre nos habla de una infección activa. Entonces, ¿qué sugieren? Hacer un cultivo viral. Si el cultivo viral es negativo, entonces esa prueba positiva nos está hablando de ARN viral que está circulando, pero que no es viable, que no está generando infección. Mientras que si se logra, digamos, obtener una muestra positiva en el cultivo viral, hay que hacer una prueba de secuenciación genómica para confirmar que sea una cepa diferente o si se trata de la misma cepa previa. El tema de cuantificar la carga viral es todavía más polémico. ¿Por qué? Porque no siempre es posible realizar una cuantificación de la carga viral ¿cómo se llama? Del SARS-CoV-2. Principalmente porque la mayoría de muestras que nosotros obtenemos son por hisopado faríngeo. Entonces, si bien estas pruebas salen positivas, no tienen una carga viral realmente importante o representativa. No es una muestra, digamos, que nos permita realizar una buena replicación para poder detectar una carga viral. Generalmente,
Lo que mencionaban también es que menos del 5% de estas muestras con carga viral positiva, de estas muestras positivas, se puede hacer, digamos, se puede replicar una carga viral, se puede cuantificar cuando es inferior a 6.600 copias. Así que si se logra, generalmente es con muestras que se obtienen, digamos, más de vías respiratorias inferiores, que no son las que se recomiendan en primera línea para realizar. Realizar una prueba de secuenciación del genoma para poder, digamos, diferenciar si se trata de una infección primaria o una infección nueva, y tener en cuenta de que de que el virus puede estar mutando al menos 2 cadenas de nucleótidos por mes, y que puede tratarse, digamos, del mismo virus que mutó dentro del huésped. Y esto me pareció interesante, pero no se explayaba mucho el artículo, de que es posible, no está documentado, pero es posible que una persona pueda estar hasta infectada por 2 cepas diferentes. Me encantaría buscar más al respecto, pero dice de que existiría esa posibilidad al haber, digamos, ahora cepas diferentes del virus que están circulando. ¿Qué tan comunes son las reinfecciones? Con respecto a este tema, no hay muchos estudios que puedan, digamos, ser confiables para poder extrapolarlo al virus del SARS-CoV-2, así que lo que hicieron fue tomar muchos datos de otros coronavirus para poder, digamos, establecer un panorama. Lo que dicen es que con otros coronavirus diferentes del SARS-CoV-2 o del COVID, es posible la reinfección, y puede haber reinfecciones hasta 90 días después del inicio de los síntomas. Cuando realizaron un modelo de inmunidad protectora y de la dinámica de reinfección con otros coronavirus, se estimó de que hay algunos que tienen periodo de inmunidad hasta de 45 semanas. Y que si bien el riesgo de reinfección con otros coronavirus no parece estar asociado a una disminución en los títulos de anticuerpos, sí puede haber una reinfección presente, incluso a pesar de que tengan títulos altos y de que se mantengan estables en mucho tiempo. Así que no hay como una inmunidad verdadera en general con respecto, digamos, a otros coronavirus. En un estudio que realizó Abu Radat y colaboradores en 133.266 casos confirmados, identificó que habían 243 casos que dieron positivos después de 45 días, teniendo, digamos, un primer episodio, y que 54 de estos tuvieron una segunda PCR positiva, con una PCR negativa en el intermedio. ¿Qué pasó? Que en este caso no se cumplió con la premisa que sugiere el artículo, que es la de realizar secuenciación del genoma o cultivo viral para poder confirmar de que efectivamente se trataban de 2 infecciones diferentes, pero el estudio termina señalando como conclusión de que las estimaciones que indicaron es que el riesgo de reinfección es del 0.04%, muy bajo, y una tasa de incidencia de 1.09 por cada 1.000 personas semana. Así que, como les dije, si bien no es confiable en este estudio el hecho de que hayan tenido reinfecciones verdaderas, las estadísticas que ellos muestran es que son de por sí muy bajas. En los 6 casos que... Perdón, ¿dijeron algo? No. Ah, listo. En los 6 casos que están confirmados y que están publicados, no está, digamos, confirmado que haya habido una transmisión de estos pacientes que se reinfectaron a sus contactos cercanos. Sin embargo, existen estudios obviamente limitados que permitan, digamos, obtener información al respecto, precisamente porque hablamos solamente de 6 casos, y ponen de ejemplo de que al revisar la parte bibliográfica, hay 5 estudios que estudiaron poblaciones de posibles reinfectados en relación, digamos, a sus contactos, y no se informa de transmisión, digamos, en ninguno de estos. Pero solamente de estos 5 estudios, solamente uno
realizó un verdadero rastreo y seguimiento de los contactos, y la muestra, digamos, de estos 5 estudios fue bastante pequeña como para poder, digamos, darle mayor relevancia, y no hicieron nuevamente secuenciación viral ni pruebas, digamos, de cultivo viral que pudieran confirmar de que se trataban de reinfecciones verdaderas. Así que lo que ellos sugieren es que en caso de un reinfectado, tratar, digamos, a los contactos, manejar al paciente como si se tratara de una primoinfección, en términos, digamos, de aislamiento y cuestiones así, con respecto, digamos, al manejo de los contactos estrechos. Bueno, esto ya lo había dicho, ¿cómo se llama? De las personas que desarrollan anticuerpos, que más del 90% desarrollan seroconversión. No está muy claro todavía el papel que juegan los anticuerpos y la seroconversión, si hay una verdadera inmunidad. ¿Cómo se llama? Aparte también, digamos, si el tiempo de infección influye, si la disminución de la seroconversión y de los niveles de anticuerpos influye. Eso todavía, digamos, es muy temprano como para poder, digamos, ponerlo sobre el papel. Lo que sí está demostrado es que en estos 6 pacientes que fueron confirmados, es que fueron siempre casos de reinfecciones por una cepa, digamos, diferente, o por una cepa, digamos, parecida, pero que mutó considerablemente como para que la inmunidad pudiera, digamos, realizar un trabajo efectivo. De todas formas, lo que, digamos, ellos colocan como conclusión es que el papel de la inmunidad todavía, digamos, está en estudio y que debe investigarse mucho más a fondo. Ya finalizando, la posibilidad de reinfección, que esto fue una de las conclusiones más polémicas que me pareció, o no tanto polémicas, sino más importantes como para tener en cuenta. El hecho de que existe la posibilidad de que una persona que tuvo COVID se pueda reinfectar, nos indica de que no podemos hablar de una inmunidad definitiva. Y vieron que hay muchas personas que una vez ya tuvieron COVID, se consideran casi que son Superman y que no se pueden volver a infectar, y como que se interpreta que por haber ya tenido el COVID y haberlo superado, pueden aflojar un poco con respecto, digamos, a las medidas de prevención, de protección, y con respecto al tema del aislamiento. Al existir la posibilidad de una reinfección, quiere decir que no es así, tenemos que seguirnos cuidando. Sin embargo, las reinfecciones parecen ser eventos muy poco frecuentes, y en general solamente 2 de los 6 pacientes tuvieron síntomas más graves. Así que en la mayoría de casos la segunda infección no cursó tan grave como en las previas. Y por otra parte, perdón, lo que ellos sugieren es que también el manejo que se le debe dar a estos pacientes que tienen una segunda infección sea, dentro de lo posible, semejante, digamos, a la primoinfección. No bajar, digamos, el manejo del tema del aislamiento y las recomendaciones, digamos, de protección y nada de eso. No hay casos documentados de transmisión de un caso reinfectado, y en una encuesta que realizó el Centro de Control de Infecciones de Europa en sus países miembros para ver cómo manejaban las reinfecciones, de los 27 países miembros solamente 5 respondieron, tuvieron muy baja, me parece, aceptación a la encuesta. 3 de estos países manejan las reinfecciones tal como si se tratara de una primoinfección, y solamente 2 países contemplan la posibilidad de repetir pruebas de PCR y pruebas serológicas cuando ha transcurrido entre 2 o 3 meses entre la primera infección o la segunda infección. Digamos, solamente cuando ha pasado tanto tiempo, ellos consideran que se puede hablar de una reinfección. El manejo de la cuarentena también, digamos, es variable. Uno de estos 2 países consideran de que el paciente no requiere cuarentena, y solamente, digamos, sugieren realizar pruebas cuando desarrolla enfermedad grave, mientras que el otro sugiere colocar al paciente en cuarentena, digamos, si hablamos de una PCR positiva, o si hablamos de una exposición, de una nueva exposición, digamos, a un COVID,
colocar al paciente en cuarentena, realizarle una prueba de PCR a las 48 horas. Si es negativa, repetir nuevamente dentro de 48 horas más, y después de 4 días con 2 PCR negativas, recién ahí podrían levantar la cuarentena para los pacientes, digamos, para los pacientes que tienen una infección previa y que tienen una nueva exposición, digamos, al COVID. Y por último, y ya no molesto más, lo que ellos sugieren es que se necesitan todavía muchos estudios, no hay una definición de caso, no hay criterios, digamos, todavía, digamos, estándar para poder definir lo que se considera una reinfección. Y lo que ellos sugieren es que dentro de lo posible, cuando entre más, digamos, podamos llegar a una definición que se pueda aplicar para los diferentes, para los diferentes protocolos, con pruebas de laboratorio que sean estándar, que se puedan replicar en diferentes países, recién ahí podremos realizar comparaciones cruzadas y poder, digamos, compartir datos que puedan ser significativos para todos. También sugieren realizar seguimiento de poblaciones especiales, como por ejemplo en el caso de los pacientes que son trabajadores del área de la salud, para mirar precisamente, digamos, qué tanta, digamos, riesgo de reinfección hay. Hay todavía, digamos, como materia pendiente, ciertos, digamos, puntos sobre cómo manejar los contactos cercanos de los pacientes reinfectados. ¿Alguna pregunta? Percy, Sí. ¿me escuchás? Sí, sí. ¿En algún momento del trabajo figura qué tipo de metodología utilizan para el dosaje de anticuerpos? ¿Qué tipo de...? O sea, con respecto, digamos, a lo que ellos refieren es que ellos realizan una prueba de dosaje de IgG y de IgM, pero la metodología exacta no la especifican en los 6 pacientes que dieron positivo. Ok, y tampoco dice en el caso de las 2 personas de la India si alguno de ellos había recibido tratamiento con plasma convaleciente. No, no lo mencionan. Y no hay ninguna mención de eso. No, porque en realidad, no sé, con el tema de las reinfecciones, no se metieron tanto, digamos, como en el manejo. ¿Cómo? Sí, a mí lo que me queda medio un sabor amargo que no hace en ningún lado un análisis de la clínica de los pacientes como para poder uno manejar y tener algunos parámetros de manejo de estos pacientes, ¿no? Porque acá cultivo viral, secuenciación genómica, todo eso no está disponible en la práctica médica. Claro. Y lo que uno tiene son los datos clínicos, es la tomografía, son los marcadores de inflamación sistémica, y el artículo no se explaya sobre eso, ¿no? Fíjate que dice... Que es en definitiva lo que usamos nosotros cuando han llegado los pacientes que han llegado con 2 PCR positivas y un periodo de tiempo en el medio. O sea que, bueno, nada. Fíjate que dice que queda como un sabor amargo. Claro, sí, como debilidad del artículo, sí, es cierto que pasa eso. No nos aporta mucho con respecto, digamos, a la clínica. Es también muy difícil, digamos, poner, digamos, como que la reinfección es un síndrome como tal, porque vieron que la primoinfección de por sí tiene una cantidad de síntomas muy variables. Y no todos los pacientes tuvieron, digamos, de hecho, en las reinfecciones, solamente uno tuvo, digamos, síntomas respiratorios con una radiografía, digamos, que mostraba que tenía una neumonía típica y que tenía, digamos, un poco más de elementos para poder hacer diagnóstico. En general, casi todos los otros pacientes tuvieron síntomas parecidos, digamos, a la primera vez, y tuvieron una PCR positiva en el intermedio con PCRs previas negativas, que creo que eso fue lo que los estimuló a confirmar si se trataba de una reinfección o no. Pero sí, creo que le falta un poco más de manejo clínico al artículo, y también no se mete mucho con respecto, digamos, al tema de manejo terapéutico.
de qué hacer con estas reinfecciones. En general parece que fuera, digamos, el manejo igual al que se viene realizando con la primera infección. Pero fíjate que dice que lo tratan, cuando consultaron la especie de CDC europeo, cuando consultó a los 5 países, que presentaron datos de seguridad exactamente igual que la primera infección. Sin embargo, el aislamiento, los PCR y todo eso fueron completamente anárquicos en el grupo. Sí, sí, sí. Bueno, Edgar, Muchas gracias. 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 Después vamos a ver para la semana que viene, a ver qué te proponemos. Dale, muchas gracias. De conocer un poco más sobre vacunas. Dale, perfecto. Pero habría que buscar alguna fuente de información para poder analizar, ¿no? No sé si la OMS, algún dato donde podamos ver qué está pasando con las vacunas, cuáles son.